Cuando una esposa descubre la traición de su marido con la secretaria, su mundo se desmorona. Pero una prueba de ADN reveló un secreto devastador que nadie podría imaginar. Una historia de engaños, revelaciones impactantes y la búsqueda de la verdad que cambiará para siempre el destino de todos los involucrados. Prepárense para una jornada emocional que va a conmover su corazón. Suscríbanse al canal, dejen su like y comenten desde dónde están viendo este video sorprendente. 20 años. 20 años dedicados a un matrimonio que yo creía perfecto. Durante todo ese tiempo, fui la esposa ejemplar, la ejecutiva competente, la mujer que conseguía equilibrar carrera y familia con una maestría que causaba envidia a mis amigas. En los eventos sociales, Ricardo y yo éramos la pareja que todos admiraban. Él, con su traje impecablemente cortado, canas en las sienes que le daban un aire distinguido, y aquella sonrisa que encantaba a todos. Yo, siempre elegante, con mis joyas discretas pero valiosas, el cabello perfectamente arreglado incluso después de un día entero de reuniones estresantes. ¿Cómo lo logran?, preguntaban, y yo sonreía, tomando el brazo de Ricardo. Comunicación, respondía. Nunca nos acostamos enojados el uno con el otro. Si me preguntaran hace 2 años si era feliz, yo respondería sin dudar que sí. Qué equivocada estaba. Fue un miércoles de otoño que mi vida se desmoronó. Recuerdo el cielo nublado, las hojas secas siendo arrastradas por el viento en la banqueta de nuestro residencial de lujo. El olor a lluvia inminente flotaba en el aire. Yo debería estar en Ciudad de México, cerrando un contrato importante, pero la reunión terminó más temprano de lo previsto. El cliente aceptó nuestra propuesta sin las alteraciones que yo esperaba. Tener que negociar arduamente. Una victoria rápida e inesperada. En el taxi de vuelta al aeropuerto, tuve la idea. Pensé en darle una sorpresa a Ricardo. 20 años de matrimonio, y yo todavía tenía esos romanticismos. El portero sonrió al verme. Doña Elena, qué buena sorpresa. El doctor Ricardo no mencionó que usted regresaría hoy. Claro que no mencionó. Él no sabía. Ese era el punto de la sorpresa. El elevador privado nos llevó directamente a nuestro penthouse, un privilegio, por el cual pagábamos una cuota extra al condominio, pero que Ricardo insistía valer cada centavo. La privacidad no tiene precio, Elena, solía decir. Ahora entendería el verdadero valor de aquella privacidad para él. Cuando las puertas se abrieron, noté algo extraño en el aire. Un perfume. No era el mío, ciertamente. Era demasiado dulce, casi empalagoso, barato, el tipo de fragancia que yo jamás compraría, algo que se compraría en una farmacia, no en una perfumería fina. Por un momento, pensé que tal vez la empleada había traído una amiga, aunque eso iba contra nuestras reglas. Pero era miércoles, y doña Lupita solo venía los lunes, miércoles y viernes. Un pensamiento atravesó mi mente, pero lo aparté inmediatamente. No, Ricardo nunca haría eso. Coloqué mi maleta de piel italiana en el suelo, silenciosamente. Mis tacones Louboutin no hicieron ruido en la alfombra persa que decoraba nuestro recibidor. Aquella alfombra, recuerdo bien, había sido comprada durante nuestro viaje a Marruecos para celebrar 10 años de matrimonio. Ricardo provocó al vendedor por horas, regateando como si estuviéramos en dificultades financieras, solo por el placer de cerrar un buen negocio. Al final, pagamos un valor que para nosotros era insignificante, pero que probablemente sostendría a la familia del vendedor por meses. Fue cuando oí las risas. Una era de Ricardo, inconfundible después de tantos años. Aquella risa grave, ligeramente ronca, que siempre me hacía sonreír. La otra, femenina, joven, desconocida, o tal vez no tan desconocida. Seguí los sonidos como si estuviera en trance. El pasillo que llevaba a nuestro cuarto nunca me pareció tan largo. En las paredes, fotografías nuestras. Nuestra luna de miel en Venecia. El safari en África que hicimos cuando cumplimos 5 años juntos. El viaje a Japón para conmemorar mi ascenso a CEO. Memorias de una vida que yo creía ser real, pero que ahora parecía una elaborada ilusión. Y ahí estaban ellos, en nuestra cama, en las sábanas de seda egipcia que yo había traído de mi último viaje a Dubái. Ricardo había llamado en medio del viaje. Trae esas sábanas azules, querida. ¿Sabes cómo me gusta el tacto de la seda? Contra la piel. Sí.
Ahora sabía exactamente por qué. Claudia, mi secretaria, 25 años, cabello rubio, cuerpo escultural que ella se aseguraba de evidenciar con ropa demasiado ajustada para el ambiente corporativo. Yo la había contratado contra mi intuición, por insistencia de Ricardo. Ella tiene un currículum excelente, querida. Necesitamos dar oportunidades a los jóvenes talentos. Jóvenes talentos. Ahora entendía qué tipo de talento él había identificado. No grité, no lloré, no causé una escena. Algo dentro de mí, tal vez el mismo instinto, que me hizo llegar al cargo de CEO de una multinacional, me dijo que retrocediera, observar, planear, actuar en el momento justo. La Elena emocional quería irrumpir en el cuarto, gritar, arrancar cada cabello rubio de aquella cabeza joven, tirar la ropa de Ricardo por la ventana como en las escenas clichés de las películas. Pero la Elena ejecutiva, la estratega, sabía que eso solo me pondría en desventaja. Y fue lo que hice. Volví al elevador, bajé y fui a un hotel, el Hyatt, donde siempre nos quedábamos cuando remodelamos el departamento. El recepcionista me reconoció. «Señora Elena, qué sorpresa. No tenemos reservación suya para hoy». Forcé una sonrisa. «Decisión de última hora, Carlos. ¿Tienen una suite disponible?» Claro que tenían. Siempre tenían, para clientes como nosotros. Aquella noche, mientras miraba el techo del cuarto, impersonal, sentí como si un abismo se hubiera abierto bajo mis pies. 20 años tirados a la basura. Por un momento, pensé en todos los viajes cancelados porque él necesitaba trabajar. En las cenas en que él atendía llamadas urgentes de la oficina. En las noches en que llegaba tarde oliendo a perfume, pero yo creía cuando decía que era solo el olor del taxi. En las conferencias en que insistía para que Claudia lo acompañara, para tomar notas. ¿Cuántas otras habían existido antes de ella? ¿Cuántas otras secretarias, asistentes, becarias? ¿Sería este el primer caso o solo el primero que yo descubrí? ¿Cómo pude ser tan ciega? La ejecutiva exitosa, conocida por su perspicacia en los negocios, no consiguió ver la traición sucediendo debajo de sus narices. La ironía era palpable. Casi pude oír las risas de las esposas de los otros ejecutivos. Ella consigue identificar una empresa al borde de la quiebra para comprarla por centavos, pero no vio que el marido la engañaba con la secretaria. El cliché me humillaba aún más. Aquella noche lloré hasta no tener más lágrimas. Lloré por el tiempo perdido, por la confianza traicionada, por el futuro que imaginé y que ahora se desintegraba como un castillo de arena llevado por la marea. Lloré por la mujer ingenua que yo había sido, por la tonta que creyó en las excusas baratas, en los pretextos obvios. Después, me sequé el rostro y comencé a pensar como la mujer de negocios que siempre fui. Estrategia, evidencias, resultado. Volví a casa a la mañana siguiente como si nada hubiera pasado. Ricardo estaba en la cocina, tomando café, leyendo el periódico como siempre. Vestía la bata de seda que le di en su último cumpleaños. Levantó los ojos cuando entré, sorprendido. Por un momento, vi el pánico cruzar su mirada. Rápidamente, sustituido por una sonrisa ensayada. «Elena, ¿por qué no avisaste que regresarías hoy? Habría ido a buscarte al aeropuerto». Me dio un beso en la frente, casual, como si no hubiera estado entre las piernas de otra mujer la noche anterior. Su aliento a menta no conseguía disimular completamente el olor a whisky. Él siempre bebía whisky después del sexo. Otro detalle que ahora tenía sentido. «Fue una decisión de última hora», respondí, sirviéndome café. Mis manos temblaban, ligeramente, pero él no lo notó. Nunca notaba esos detalles. La reunión terminó más temprano de lo esperado. Decidí pasar la noche en el Hyatt para no molestarte llegando tarde. «Tú nunca me molestas, querida». Su tono era tan convincente que, por un momento, casi lo creí. «¿Y cómo fue la reunión?», preguntó, volviendo al periódico. «Fue productiva», respondí. Cerramos el contrato. Y así comenzó el teatro. Durante 3 meses mantuve las apariencias. Sonreía en las cenas de negocios, usando mi Cartier preferido, mientras por dentro calculaba cada paso de mi plan. Aquel reloj, irónicamente, había sido un regalo de Ricardo en nuestro aniversario de bodas del año pasado. Para la mujer que siempre sabe el valor del tiempo,
dijo al entregarme la caja roja característica. Yo me preguntaba ahora cuánto de mi valioso tiempo había desperdiciado con sus mentiras. Contraté a un investigador privado, un hombre discreto y eficiente que me fue recomendado por mi abogada, Mariana, la única persona en quien confié, para compartir mi situación. No hagas nada precipitado, me aconsejó, sus ojos experimentados analizándome por encima de los lentes de montura italiana. Reúne evidencias. Documenta todo. Necesitas estar preparada si él contesta la división de los bienes. Bienes. Toda una vida reducida a activos y pasivos a ser divididos, como una empresa siendo liquidada. Los miércoles se convirtieron en un ritual torturante. Era cuando Ricardo decía que tenía reuniones hasta tarde y yo fingía creer. En algunas de esas noches me encerraba en el baño y lloraba silenciosamente, el agua de la regadera ahogando mis sollozos. En otras, me sentaba en la oficina en 1900 casa, bebiendo una copa de vino tinto mientras examinaba las últimas fotos enviadas por el investigador. El investigador me enviaba fotos. Ellos en el restaurante que solíamos frecuentar. Ellos entrando en moteles. Ellos paseando de la mano en un centro comercial lejos de nuestra casa, como si fueran una pareja normal. La última categoría era la que más me hería. No era solo sexo, percibí. Había una intimidad cotidiana que Ricardo y yo no compartíamos hacía años. ¿Cuándo fue la última vez que paseamos de la mano en un centro comercial? ¿Cuándo fue la última vez que reímos descontroladamente juntos, como ellos hacían en las fotos? Nuestros encuentros se habían vuelto funcionales, prácticos, como reuniones de negocios con pautas predefinidas. Sexo eficiente y sin sorpresas, en las noches de martes y viernes. Brunch los domingos con amigos selectos. Teatro una vez al mes. Una vida meticulosamente organizada que ahora se revelaba vacía. Comencé a notar los regalos caros que Ricardo le daba a ella. Bolsas, joyas, cosas que ahora yo percibía que eran compradas con el dinero que yo también ayudaba a ganar. En una de las fotos, ella usaba un collar de diamantes idéntico al que él me había dado en nuestro aniversario de 15 años. Pieza, única, había dicho. Diseñada especialmente para ti. Otra mentira. Durante ese tiempo, tuve que lidiar con el lanzamiento de una nueva línea de productos en la empresa. Noches sin dormir, presión de los accionistas, competencia reñida, mi mundo desmoronándose en casa, y yo teniendo que mantener la compostura en las reuniones de directorio. Elena está radiante hoy, comentó uno de los directores después de una presentación particularmente exitosa. Mal sabía él que yo había tomado un ansiolítico y bebido 2 tazas de café fuerte para conseguir funcionar aquel día, después de una noche entera llorando. Desarrollé insomnio, ojeras profundas, que ni el mejor corrector conseguía disimular completamente. Perdí 5 kilos, un adelgazamiento que mis colegas envidiaban, sin saber que era fruto de la angustia que me impedía tragar cualquier cosa más allá de lo mínimo necesario para sobrevivir. ¿Cuál es tu dieta, Elena? Estás genial. La ironía de la vida. Nunca recibí tantos elogios como en ese periodo en que me sentía destrozada por dentro. Comencé a cuestionar todas mis elecciones. ¿Quién era yo además de la esposa de Ricardo? Además de la CEO de la empresa. Había construido mi identidad en torno a esas 2 funciones, y ahora una de ellas se revelaba una farsa. En los momentos más oscuros, cuestionaba incluso mi competencia profesional. Si fui tan fácilmente engañada en la vida personal, ¿sería realmente tan perspicaz en los negocios como creía ser? Después de 3 meses acumulando evidencias, elegí un miércoles para la confrontación. Preparé todo meticulosamente. Cancelé todas mis reuniones, algo que rara vez hacía. ¿Doña Elena está bien?, preguntó mi nueva secretaria, contratada, después de que Claudia comenzara a faltar misteriosamente al trabajo, probablemente en sus encuentros con Ricardo. Estoy muy bien, Denise. Solo necesito resolver algunos asuntos personales. Despedí a la empleada, inventando una historia sobre una sorpresa que estaba preparando para Ricardo. Doña Lupita sonrió, cómplice. Entiendo, doña Elena. El doctor Ricardo va a estar muy contento. La ingenuidad de la mujer, que trabajaba con nosotros hacía 15 años, casi me hizo sentir pena. Ella realmente creía que éramos la pareja perfecta que fingíamos ser. Coloqué las fotos en una carpeta sobre nuestra mesa de comedor de caoba importada de Italia. Recordé cuando compramos aquella mesa, durante un viaje a Milán.
Ricardo insistió en que era una inversión en el futuro. Imagina cuántas cenas maravillosas tendremos aquí, Elena. Nuestros hijos y nietos un día se reunirán alrededor de mí en esta mesa. Los hijos nunca llegaron. Siempre había un motivo para posponer. Yo necesitaba establecerme en mi carrera. Después, él estaba involucrado en un caso importante. Entonces, fui promovida a CEO y necesitaba probar mi valor. Cuando finalmente decidimos intentarlo, mi cuerpo se negó a cooperar. Tratamientos de fertilidad que no funcionaron, médicos que sugirieron que tal vez era el estrés, adopción que fue considerada y después descartada porque no tendríamos tiempo para dar la atención necesaria a un niño con necesidades especiales. Y ahora, esta mesa que debería haber presenciado la evolución de una familia serviría para el derrumbamiento final de lo que restaba de ella. Cuando Ricardo llegó, más tarde de lo normal, yo estaba sentada a la mesa, sin maquillaje, sin joyas, solo yo, despojada de artificios, con la realidad cruda delante de mí. Mi cabello, normalmente impecablemente arreglado, estaba recogido en un moño descuidado. Usaba una camiseta vieja y pantalones de chándal, ropa que solo vestía cuando estaba enferma. De cierta forma, lo estaba. Enferma de traición, de mentiras, de desilusión. «Necesitamos hablar», dije, con una calma que ni yo sabía poseer. Él intentó disimular el nerviosismo. Colocó el portafolio de piel en el suelo, aflojó la corbata. Gestos que yo conocía tan bien después de 2 décadas, juntos. «Claro, querida. ¿Algún problema en la empresa?» «No. El problema está aquí». Empujé la carpeta hacia él. Cuando él la abrió y vio las fotos, su rostro palideció. La primera mostraba a Claudia y a él entrando en un motel en 1950, Polanco. La segunda, ellos cenando a la luz de las velas en nuestro restaurante favorito. La tercera, la más dolorosa, ellos besándose en la banca de una plaza, como adolescentes enamorados. Esperé gritos, negaciones, excusas elaboradas. La negación es siempre la primera etapa, me había dicho Mariana, que había pasado por algo similar años atrás. Él va a decir que las fotos fueron manipuladas, que no es lo que parece, que estás loca. Preparé respuestas para cada una de esas posibilidades, pero lo que recibí fue una confesión inmediata. «Perdóname», dijo, con lágrimas en los ojos, lágrimas que parecían genuinas. Fue un momento de debilidad que se transformó en obsesión. «No significa nada. Tú eres la mujer de mi vida». En aquel momento, algo pareció mal. La confesión demasiado rápida, las disculpas demasiado preparadas, como una negociación en que la otra parte cede muy fácilmente, encendió una alerta, en mi mente entrenada para detectar fallas. «Llámala», ordené. «Ahora. Termina todo delante de mí». Él dudó, pero tomó el celular. Su mano temblaba ligeramente. Pude ver el nombre de ella en la pantalla. Claudia Trabajo. Tan predecible. Lo puso en altavoz. La voz de ella contestó animada. «Hola, mi amor». Aquella palabra, amor, fue como una puñalada. No bastaba el sexo, había afecto, intimidad. Las fotos no mentían. «Claudia», comenzó él. Su voz estaba tensa, casi irreconocible. «Ya no podemos vernos. Mi esposa...» Ella descubrió todo. El silencio del otro lado fue aturdidor. Entonces vino la explosión. No de rabia, sino de llanto. Un llanto desesperado que parecía venir de las profundidades. «No puedes hacerme esto», sollozó ella. «No ahora. No con el bebé». Aquella palabra, bebé, resonó por el departamento elegantemente decorado con piezas de arte contemporáneo mexicano. Cuadros caros que habíamos adquirido juntos en subastas benéficas. Inversión y filantropía al mismo tiempo, Ricardo, solía decir. Sentí como si el aire hubiera sido succionado del ambiente, como si las paredes estuvieran cerrándose sobre mí. «¿Qué bebé?», pregunté, mi voz bordeando la histeria por primera vez. Ricardo colgó el teléfono abruptamente. «Iba a contarte», tartamudeó. «Juro que iba a contarte. Aquella noche, dormí en el cuarto de huéspedes. O mejor dicho, no dormí. Me quedé mirando el techo, intentando asimilar que mi marido no solo me engañaba, sino que iba a tener un hijo con otra mujer. Con mi secretaria. En algún momento del amanecer,
Me levanté y vomité violentamente. Mi cuerpo rechazaba físicamente la verdad que mi mente aún intentaba procesar. La humillación era insoportable. Peor aún sería cuando la noticia se esparciera. Nuestra comunidad es pequeña. La élite de la ciudad frecuenta los mismos lugares, los mismos eventos benéficos, los mismos clubes exclusivos. Los chismes ya comenzaban a circular. Claudia había comenzado a mostrar una pequeña barriga, algo que no pasaría desapercibido por mucho tiempo. En el country club, donde soy miembro del consejo, las miradas de las otras mujeres alternaban entre pena y satisfacción mal disimulada. Siempre envidiaron mi vida aparentemente perfecta. El marido exitoso, la carrera brillante, los viajes internacionales, la ropa de diseñador. Ahora tenían algo para comentar durante sus tés de la tarde. ¿Oíste lo de Elena? El marido la engañó con la secretaria. Y la muchacha está embarazada. Qué cliché, ¿no? Un cliché. Eso era en lo que mi vida se había convertido. En una de esas tardes en el club, mientras yo nadaba en la alberca olímpica intentando cansar mi cuerpo lo suficiente para conseguir algunas horas de sueño, oí a dos mujeres conversando sin percibir mi presencia. Dicen que él ya estaba con ella hacía más de un año. Y Elena sin sospechar nada, pobrecita. ¿Pobrecita? Aquella estaba demasiado ocupada con la carrera para cuidar al marido. Si no riegas tu jardín, querida, alguien lo va a regar por ti. Emergí del agua justo delante de ellas. Sus rostros enrojecieron de vergüenza al verme. Buenas tardes, señoras, dije con una sonrisa helada. Lindo día para un chisme, ¿no? Salí de la alberca con la dignidad que conseguí reunir, pero así que entré al vestidor, me derrumbé en lágrimas. Inicié el proceso de divorcio. Ricardo imploró para que intentáramos de nuevo. Dijo que despediría a Claudia, que nunca más la vería. Fue un error, Elena. Un terrible error. Podemos superarlo juntos. ¿Y el bebé? Pregunté. ¿También lo vas a despedir? Él no tenía respuesta para eso. Ni yo esperaba que la tuviera. Pero ¿cómo confiar en alguien que mantuvo una doble vida por meses? ¿Años? Tal vez. Durante los 6 meses siguientes, me sumergí en el trabajo como nunca antes. Lanzamos la nueva línea de productos, que fue un éxito más allá de las expectativas. Externamente, yo parecía inquebrantable. La empresaria exitosa que superó un divorcio escandaloso y aún elevó las ganancias de la empresa en un 30%. Fui portada de la principal revista de negocios. Elena Méndez. Cómo transformar crisis personal en éxito empresarial. La ironía no se me escapó. El artículo hablaba sobre resiliencia y capacidad de separar lo personal de lo profesional, como si mi vida estuviera siendo usada como un estudio de caso motivacional. Internamente estaba hecha a pedazos. Pequeños rituales se volvieron imposibles. No conseguía oír nuestra música sin llorar. No podía pasar por los restaurantes que frecuentábamos sin sentir náuseas. Incluso ver ciertas películas, aquellas que vimos juntos, que citábamos entre nosotros como chistes privados, se volvió demasiado doloroso. Fue entonces cuando recibí una llamada anónima, una voz femenina que no reconocí. Señora Elena, no todo es lo que parece. Antes de finalizar su divorcio, debería investigar mejor. Pida una prueba de ADN. ¿Quién está hablando? Exigí saber. Alguien que conoce la verdad sobre Claudia y su marido. La llamada se cortó, dejándome con más preguntas que respuestas. ¿Prueba de ADN? ¿Para qué? La paternidad parecía obvia, pero aquella voz encendió una curiosidad que no me dejó dormir. Comencé a investigar el pasado de Claudia. El investigador que había contratado anteriormente rastreó sus orígenes hasta un orfanato en el interior del país. Coincidentemente, o tal vez no tan coincidentemente, en la misma pequeña ciudad donde Ricardo pasaba los veranos de juventud, en el rancho de los abuelos. Esto es realmente interesante, comentó el investigador cuando me entregó el informe. La señorita Claudia fue dejada en el orfanato con apenas unos días de vida, sin identificación de la madre. El único documento era un certificado de nacimiento con el nombre que ella lleva hasta hoy. Comencé a juntar las piezas. Las fechas coincidían perfectamente. Ricardo tenía 18 años cuando frecuentó la ciudad por última vez, antes de ir a la universidad.
Claudia nació 9 meses después. ¿Sería posible? La idea era tan absurda que dudé en considerarla. Los secretos de la familia de Ricardo siempre fueron cuidadosamente guardados. Su padre, un juez de renombre, era conocido por su rigidez moral en público, aunque los rumores sobre sus aventuras extramatrimoniales eran abundantes en los círculos sociales. Como el dicho, en casa del herrero, cuchillo de palo. Pero cuanto más investigaba, más sentido tenía. La manera en que Ricardo la contrató rápidamente, ignorando candidatas más calificadas. La confesión demasiado fácil, como si estuviera aliviado por ser descubierto. El desespero en terminar el proceso de divorcio antes del nacimiento del niño. 9 meses después de descubrir la traición, estábamos en una audiencia de divorcio cuando solicité la prueba de ADN del bebé, que acababa de nacer. Ricardo se puso lívido. «Esto es un absurdo», protestó. «Una invasión de privacidad». Su reacción exagerada solo confirmó mis sospechas. El juez, viejo amigo del padre de Ricardo, parecía inclinado a negar mi petición. Pero mi abogada fue implacable. «Su señoría, la prueba es fundamental para determinar cuestiones de pensión y herencia. Si el demandado no tiene nada que esconder, no debería oponerse». El juez, reacio, determinó la prueba. 2 semanas después, teníamos los resultados. Cuando abrí el sobre, mis manos temblaban. Ricardo no era el padre del niño, pero había algo más, algo que el laboratorio clasificó como anomalía estadística. Existía una fuerte probabilidad de parentesco entre Ricardo y Claudia, no de padre e hija, como yo sospechaba, sino de hermanos. La palabra me golpeó como un puñetazo. Confronté a Ricardo con los resultados en nuestro departamento, ya parcialmente vacío para la venta que formaba parte del acuerdo de divorcio. Las paredes desnudas, los espacios vacíos dejados por muebles, que ya habían sido removidos, creaban una atmósfera fantasmagórica adecuada para la conversación surreal que estábamos a punto de tener. Él se derrumbó. Entre sollozos, confesó que sus padres habían tenido una hija fuera del matrimonio, fruto de una aventura de su padre con una empleada del rancho. La muchacha, apenas 16 años, fue enviada lejos, así que el embarazo fue descubierto. La niña fue enviada a un orfanato con una generosa donación para mantener el caso en secreto. Él siempre supo de la existencia de esa hermana, pero nunca la buscó. El acuerdo familiar era nunca mencionar aquella vergüenza. Mi padre decía que era por el bien de todos, que ella tendría una vida mejor lejos de nosotros, que sería adoptada por una buena familia. Su voz estaba entrecortada. Lo creí durante años, o tal vez solo elegí creerlo porque era más conveniente. Claudia, al investigar sus orígenes, a través de los registros del orfanato, descubrió la verdad. Pero en lugar de buscar a la familia, directamente, planeó una elaborada venganza. Consiguió el empleo de secretaria para acercarse al hermano que nunca la reconoció y entonces fingió un caso para destruir su matrimonio. El verdadero padre del bebé, el primo de Ricardo, con quien Claudia se involucró mientras ejecutaba su plan. ¿Leonardo?, pregunté, incrédula. Leonardo, el primo fiestero de Ricardo, que siempre hacía chistes inapropiados en los almuerzos de domingo y coqueteaba descaradamente con todas las mujeres presentes, incluso conmigo. ¿Él sabe que es el padre? Lo sabe. Y está aterrado. ¿Conoces a Leo? Él nunca quiso responsabilidades. Cuando confronté a Claudia, ella negó inicialmente. La invité a un café en un lugar neutral, lejos de las miradas curiosas. Ella llegó a la defensiva, la pequeña barriga ahora más aparente bajo el vestido suelto. «¿Por qué me llamaste aquí?», preguntó, el tono hostil. Empujé los resultados de la prueba sobre la mesa. Ella miró, confundida inicialmente, después con creciente comprensión. Su rostro pálido me dijo todo lo que necesitaba saber. «No voy a llamar a la policía», dije calmadamente. «No por ti, sino por Ricardo, y por el bebé inocente en toda esta historia. Pero quiero la verdad. Ahora». Ante las evidencias, acabó confesando. «Me abandonaron como si yo fuera basura», dijo con amargura. Lágrimas corrían por su rostro, emborronando el maquillaje cuidadosamente aplicado. «Crecí sin familia, mientras ustedes tenían todo. Creí que él sabía quién era yo cuando me contrató. Pensé que finalmente me había reconocido como hermana.
Pero él ni siquiera sospechó. Entonces decidí hacerlo perder lo que más valoraba. ¿A ti? ¿Nunca hubo un caso?, pregunté, aún intentando procesar todo. Claro que no. La indignación en su voz parecía genuina. Él es mi hermano. Solo lo actuamos. Las fotos que tu investigador tomó. Escogimos cuidadosamente los lugares, sabiendo que él nos seguiría. Entramos al motel, pero salimos por la puerta de atrás después de pagar por algunas horas. Los besos eran solo para las cámaras, siempre en lugares donde sabíamos que seríamos vistos. ¿Y el bebé? Su mirada bajó. Leonardo pasó. De verdad, no estaba en los planes. Él apareció la noche en que yo estaba celebrando otra etapa exitosa del plan. Bebimos demasiado. Una cosa llevó a la otra. Cuando descubrí el embarazo, ya era demasiado tarde para volver atrás. Entonces adapté el plan. El embarazo sería el golpe final. Aquella revelación bombástica me dejó aturdida. Lo que parecía ser un caso de infidelidad banal se reveló una intrincada trama de venganza familiar. Salí de aquel café intentando procesar todo. Las calles de la ciudad parecían extrañas, como si estuviera en un lugar desconocido. La gente caminaba, conversaba, vivía sus vidas normales mientras mi mundo había sido completamente puesto de cabeza. El shock del descubrimiento llenó cada rincón de aquel departamento donde yo había vivido 2 décadas de una vida que ahora parecía una farsa completa. En las noches más solitarias, me sentaba en el balcón con una copa de vino, mirando las luces de la ciudad e intentando entender cómo habíamos llegado a este punto. Tantos secretos, tantas mentiras, tantos daños pasados de generación en generación. En aquellos momentos de contemplación, descubrí una extraña paz al saber que Ricardo nunca me había engañado de hecho. Por más bizarra que fuera la situación, aquel pequeño detalle me ayudaba a dormir por la noche. 2 décadas de matrimonio no habían sido completamente una mentira, solo parcialmente. Cuando todo parecía finalmente calmarse, encontré mensajes en la computadora de Ricardo. Estaba organizando algunos archivos para la transacción inmobiliaria de nuestro departamento cuando abrí una carpeta aparentemente inofensiva titulada Documentos personales. Entre contratos y comprobantes fiscales, encontré una subcarpeta llamada C. Dentro, decenas de correos electrónicos intercambiados entre él y Claudia a lo largo de los últimos 2 años. Mensajes que revelaban que él sabía la verdad desde el principio. Él había reconocido a Claudia en el momento en que ella se postuló para el empleo. Su foto en el currículum le hizo recordar inmediatamente a la empleada que su padre había embarazado. Los mismos ojos, la misma forma de rostro. Él había investigado discretamente y confirmado sus sospechas, pero no tuvo el valor de contar la verdad a nadie, ni siquiera a mí. Toda la traición fue actuada para que yo la descubriera, pues él no tenía el valor de revelar su pasado familiar directamente. Nunca me perdonarías por esconder algo así durante tantos años, decía en uno de los correos electrónicos. Es mejor que me odies por algo que no hice, que por la omisión que de hecho cometí. Una lógica distorsionada, pero que de alguna forma tenía sentido dentro del universo de secretos en que él había sido criado. Preservar las apariencias a toda costa era el mantra de la familia Méndez. Destrozada por esa nueva capa de mentiras, decidí que necesitaba espacio para procesar todo. Me retiré a nuestra casa de campo, aquella que Ricardo rara vez visitaba por considerarla demasiado aislada. Rodeada por viñedos que siempre fueron mi refugio, lejos de las miradas curiosas y de los cuchicheos incesantes, encontré un poco de paz. El aroma de las uvas maduras y el sonido de los pájaros me ayudaron a encontrar algo de paz en medio del caos emocional. Pasé días caminando entre las vides, observando el trabajo de los empleados, redescubriendo el placer de las pequeñas cosas, el amanecer sobre las montañas, el sabor de un café recién hecho, el vino producido con las uvas de la propiedad, embotellado hacía 5 años y ahora perfectamente madurado. Durante ese periodo de aislamiento, descubrí más detalles sobre toda la historia. Leonardo, el primo de Ricardo, me buscó. Estaba nervioso, despeinado, lejos de la imagen del playboy despreocupado que siempre cultivó. «Necesito que sepas que yo no sabía nada», dijo él, sentado incómodamente en el balcón de la casa de campo. «Sobre ella ser, ya sabes, la hermana de Ricardo», completé. «Sí, eso», tragó saliva. «Conocí a Claudia en una fiesta. Me pareció increíble.
una de las mujeres más interesantes que he conocido. Solo después, cuando ella me contó sobre el plan. Me quedé en shock, pero el bebé ya estaba en camino. Sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que nunca imaginé ver en aquel rostro siempre sarcástico. Yo voy a hacerme cargo, Elena. No soy el canalla que todos piensan. En esas conversaciones, descubrí que Claudia también había sido manipulada. Ella realmente creía estar ejecutando un plan de venganza contra el hermano que nunca la buscó, sin saber que él había orquestado todo para que la verdad saliera a la luz sin que él necesitara asumirla. Típico de Ricardo, comenté con amargura, siempre dejando que otros hagan el trabajo sucio por él. Leonardo asintió. Él siempre fue así, desde niño. ¿Recuerdas aquella vez que rompimos el jarrón chino de la tía Berenice? Él me convenció de asumir la culpa solo, prometiendo que dividiría conmigo el dinero que ganara en su cumpleaños. Nunca recibí un centavo. 15 meses después del descubrimiento inicial, tomé una decisión que sorprendió a todos, incluso a mí misma. Organicé una cena reuniendo a todos los involucrados: Ricardo, Claudia, Leonardo y el bebé, ahora con casi un año. Contraté un equipo de buffet para servir en el jardín de la casa de campo, pues el ambiente neutral parecía más adecuado para lo que tenía en mente. Alrededor de la mesa que mandé colocar bajo los olivos, árboles que planté cuando compramos la propiedad y que ahora estaban fuertes y frondosos, propuse un nuevo comienzo basado en la verdad, por más dolorosa que fuera. Hemos vivido décadas de mentiras, dije, mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Todas bien intencionadas, todas destructivas. No tenemos cómo cambiar el pasado, pero podemos decidir cómo será el futuro. Ricardo parecía más pequeño de alguna forma, como si el peso de los secretos que cargó durante tanto tiempo hubiera comprimido su presencia física. Claudia estaba visiblemente nerviosa, acomodándose constantemente el vestido sencillo que usaba. Leonardo sostenía al bebé con una afección genuina que nunca demostró por nada antes. ¿Qué estás proponiendo exactamente?, preguntó Ricardo, su voz cautelosa. Transparencia, aceptación, un nuevo tipo de familia. Miré al bebé, un niño regordete con los ojos de Claudia y la barbilla testaruda de los Méndez. Aquel niño merece crecer conociendo su historia verdadera, no envuelta en secretos y vergüenza como fue el caso de Claudia. No volví con Ricardo. Nuestro matrimonio estaba irremediablemente roto, no por la traición que nunca existió realmente, sino por las mentiras que sustentaron nuestra relación. La confianza, una vez perdida, es como un jarrón de cristal hecho añicos. Se pueden pegar los pedazos, pero las grietas siempre permanecerán visibles. Sin embargo, construimos una relación de respeto. Él finalmente reconoció a Claudia, como hermana públicamente, enfrentando la ira de su padre y el shock de la sociedad. El escándalo fue inevitable, pero lo enfrentamos juntos, cada uno a su manera. Ricardo renunció a la presidencia del bufete de abogados y decidió dedicarse a causas pro bono, especialmente casos de niños abandonados. Una forma de redención, tal vez, o solo el reconocimiento tardío de que algunas cosas son más importantes que las apariencias y el estatus social. Desarrollé una amistad inesperada con Claudia. La mujer que odié por destruir mi matrimonio se convirtió en una aliada. Ella era talentosa, determinada, características que reconocí en mí misma. Después de largas conversaciones, decidí que el talento no debería desperdiciarse por causa del pasado. La mantuve en la empresa, pero en otro departamento, donde su potencial floreció sin la sombra constante de nuestro histórico complicado. ¿Por qué estás haciendo esto por mí?, me preguntó un día, confundida con mi generosidad. No lo estoy haciendo por ti, respondí con honestidad. Lo estoy haciendo por la mujer que quiero ser, alguien que no se deja consumir por la amargura o el resentimiento. El bebé, Miguel, se convirtió en parte de mi vida, no como el símbolo de la traición, sino como la oportunidad de construir nuevos tipos de lazos familiares. Él me llamaba tía, y yo descubrí una ternura que no sabía poseer. En los fines de semana que pasaba conmigo en la casa de campo, yo lo llevaba a conocer los viñedos, le enseñaba a distinguir los diferentes tipos de uva, le contaba historias sobre los olivos. «Estos árboles son más viejos que tú», decía, mientras él miraba maravillado las ramas retorcidas, «pero más jóvenes que yo».
Tía Elena es vieja, concluía él, con la lógica implacable de los niños pequeños, haciéndome reír. En la fiesta de 2 años de Miguel, realizada en el jardín de la casa donde ahora vivo sola, todos estaban presentes. Ricardo y su nueva novia, una profesora universitaria que parecía genuinamente gustar de él por lo que era, no por el estatus que representaba. Claudia y Leonardo, que ahora formaban una pareja sorprendentemente funcional, él habiendo madurado con la paternidad, ella habiendo encontrado finalmente un lugar de pertenencia. Amigos y familiares que superaron el shock inicial y aceptaron nuestra peculiar nueva configuración familiar. Mientras observaba el sol ponerse sobre las montañas que rodean la ciudad, percibí que la verdad, por más dolorosa que sea, ofrece una libertad que décadas de mentiras bien intencionadas jamás podrían proporcionar. Hay una ligereza en no necesitar más mantener apariencias, en no tener que recordar qué mentiras contó a quién. A los 47 años, redescubrí quién soy además de los roles que desempeñé. No soy solo la exesposa de Ricardo o la CEO de la empresa. Soy Elena, una mujer que atravesó el fuego y emergió más fuerte, más sabia, más completa. La gente todavía habla, claro, en los eventos benéficos, en los clubes exclusivos, en los restaurantes caros, algunas con admiración por la forma en que lidié con todo, otras con aquella misma satisfacción maliciosa de siempre, las miradas, los cuchicheos detrás de abanicos o copas de champán, las conversaciones que se interrumpen cuando entro en un ambiente. Ya no me importa. ¿Cómo conseguiste perdonar?, me preguntan frecuentemente. No es exactamente perdón, explico. Es aceptación. Aceptación de que las personas son complejas, de que las familias tienen secretos, de que el amor y el odio muchas veces nacen de las mismas raíces profundas. Guardar rencor es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Digo, citando una frase que leí en algún lugar y que se convirtió en mi mantra. Elegí no envenenarme. A veces, cuando estoy sola en mi balcón, apreciando una copa del vino producido en mis propios viñedos, pienso en cómo la vida es impredecible. Si aquel miércoles de otoño no hubiera existido, yo todavía estaría viviendo una mentira confortable. ¿Habría sido eso mejor? No sabría decir. Lo que sí sé es que ahora vivo en la verdad. Una verdad que construimos juntos. Ricardo, Claudia, yo, todos los involucrados en esta historia improbable. Una verdad que costó lágrimas y noches sin dormir, pero que permitió que todos nosotros creciéramos. Ricardo finalmente asumió la responsabilidad por sus secretos familiares. Confrontó a su padre, que inicialmente negó todo, pero eventualmente tuvo que ceder ante las evidencias. El viejo juez, tan respetado en público, tan fallido en privado, parecía más pequeño a cada nuevo encuentro. El peso de la edad y de las mentiras, finalmente lo alcanzando. Claudia encontró el lugar al que pertenece, no más la niña abandonada, no más la secretaria vengativa, sino una mujer con identidad propia, una profesional competente, una madre dedicada. Ella desarrolló un programa de mentoría para jóvenes huérfanos dentro de la empresa, transformando su dolor en algo productivo. Yo descubrí una fuerza interior que ni siquiera sabía poseer, la capacidad de reconstruir completamente una vida a los 45 años, cuando muchos ya se acomodan en lo conocido, de transformar una crisis personal en una oportunidad de crecimiento. En cuanto a mí, estoy lista para el próximo capítulo. La semana pasada conocí a alguien, un enólogo que vino a evaluar mis viñedos, 50 y tantos años, divorciado hace una década, ojos gentiles y manos callosas por el trabajo. Conversamos sobre cosechas y técnicas de fermentación y, por primera vez en mucho tiempo, sentí aquella emoción de posibilidades. Él me invitó a cenar. Dudé, las cicatrices del pasado aún presentes. Solo una cena, dijo notando mi vacilación, para hablar sobre cómo mejorar la producción de sus viñedos. Acepté, con la condición de que la cena fuera en el restaurante de la vinícola vecina, territorio neutral. En la cena, hablamos poco sobre vinos y mucho sobre libros, películas, viajes. Él tiene una risa fácil y escucha con genuino interés. No intentó impresionarme con historias de logros o bienes materiales, como hacen tantos hombres en mi franja de edad. En cambio, habló sobre su nieto de 4 años al que está enseñando a pescar,
sobre el placer de despertar temprano para ver el amanecer entre las vides. No sé si va a resultar en algo. Y está bien. Aprendí que la vida no necesita seguir un guión predeterminado. A veces, es en los desvíos inesperados que encontramos los caminos más bonitos. En este momento, estoy llenando papeles para adoptar a una niña. Tengo 47 años. Soy soltera, CEO de una empresa, y mi vida familiar es, como mínimo, no convencional. Los trabajadores sociales levantan las cejas cuando cuento mi historia, pero ven también la fuerza, la resiliencia, la capacidad de amar a pesar de las cicatrices. La niña tiene 12 años. Creció en un orfanato, como Claudia. Tiene los ojos desconfiados y la postura defensiva de quien aprendió demasiado pronto que el mundo puede ser un lugar hostil. Cuando pregunté por qué elegí una preadolescente en lugar de un bebé, como hacen la mayoría de los candidatos a la adopción, respondí con la verdad, porque ella necesita más, y porque entiendo lo que es tener que reconstruir una vida desde cero. En nuestros encuentros supervisados, ella mantiene distancia, probando si soy otra adulta que va a abandonarla. Usa ropa negra, tiene el cabello pintado de azul y se niega a sonreír en las fotos. Yo sonrío por las dos. Sé que, detrás de aquella fachada rebelde, existe una niña ansiando amor. Te voy a enseñar a hacer la salsa de tomate de mi abuela, prometí en el último encuentro. Es un secreto de familia. No somos familia, respondió ella, desafiante. Todavía no, concordé, pero podemos serlo, si tú quieres. Vi un destello de esperanza en sus ojos, el mismo destello que veo en el espejo todas las mañanas ahora. En el último informe, la trabajadora social escribió: la candidata y la menor demuestran progreso significativo en la relación. Recomiendo la continuación del proceso de adopción. Pequeñas victorias. No sé lo que el futuro reserva. No sé si conseguiré la adopción, si el enólogo de ojos gentiles entrará en mi vida, si nuestra peculiar familia extendida continuará funcionando armoniosamente. Lo que sí sé es que, por primera vez en muchos años, estoy viviendo auténticamente. La verdad puede doler, puede destrozar tu corazón, destruir tus certezas, poner tu mundo de cabeza, pero también puede liberar, puede abrir espacio para nuevas posibilidades, nuevos amores, nuevos comienzos. Tengo 47 años. La mitad de mi vida fue construida sobre mentiras bien intencionadas. La otra mitad será construida sobre verdades difíciles, pero liberadoras. Esta es mi historia, una historia de traición que no era traición, de un amor que no era amor, de una familia que no era familia, y paradójicamente, de cómo descubrí el verdadero significado de todas esas cosas cuando se derrumbaron a mi alrededor. Como dicen los productores de vino, a veces la uva necesita ser aplastada para revelar su verdadero potencial. Fui aplastada así. Pero lo que emergió fue algo más rico, más complejo, más auténtico de lo que jamás imaginé ser posible. Hoy, cuando miro hacia atrás, a aquel miércoles de otoño, no siento más rabia, ni rencor, ni siquiera tristeza. Siento gratitud. Gratitud por el dolor que me forzó a crecer, por las mentiras que eventualmente me llevaron a la verdad, por el fin que se convirtió en un nuevo comienzo. El sol se está poniendo sobre mis viñedos ahora. Miguel corre por el jardín, persiguiendo mariposas, su risa cristalina resonando entre las vides. Claudia observa, protectora, una sonrisa suavizando su rostro, antes marcado por la amargura. Ricardo está cuando una esposa descubre la traición de su marido con la secretaria, su mundo se desmorona, pero una prueba de ADN reveló un secreto devastador que nadie podría imaginar. Una historia de engaños, revelaciones impactantes y la búsqueda de la verdad que cambiará para siempre el destino de todos los involucrados. Prepárense para una jornada emocional que va a conmover su corazón. Suscríbanse al canal, dejen su like y comenten desde dónde están viendo este video sorprendente. 20 años. 20 años dedicados a un matrimonio que yo creía perfecto. Durante todo ese tiempo, fui la esposa ejemplar, la ejecutiva competente, la mujer que conseguía